Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera. Hoy para hablar de lo que será este partido frente al Atalanta, en donde el Milan buscará por ahora retomar nuevamente el liderato que fue perdido tras este empate ante el Pisa. Vamos a hablar de Santiago Jiménez, de su ausencia de gol, vamos a estar hablando también de las palabras de Massimiliano Allegri y de toda la actualidad del club. Pero hoy con Girolamo y con Julito. ¿Cómo estás, Giro? Bien, bien, estoy de vacaciones, pero aprovecho la oportunidad para conectarme un poquito con mi canal, con mi casa, con ustedes, mis hermanos, disfrutando por aquí, por Brasil, hablando mucho de fútbol. De verdad que qué impresionante aquí como país, lo que representa el fútbol es una cosa absurda, absurda en todos lados. Eso sí, el apoyo es a nivel de clubes, eso también me llama mucho la atención, de Brasileirao. Poco, ayer fue el clásico Real Madrid-Barcelona y poco se vio en la calle transmisiones. Eso habla de lo que representa el brasileño, el que vive acá, su fútbol, ¿no? Pero ya metiéndonos en el Milan directamente, por cierto, he visto algunas camisas del Milan acá, un punto ahí, y del Inter también, me ha llamado mucho la atención de los dos. Algunos, más que de Madrid-Barça, fíjate, ahorita que me estoy pensando, he visto una que otra. Pero bueno, debe ser la conexión evidentemente histórica que tenemos nosotros, por lo menos particularmente con, como milanistas, con este país. El Milan siempre nos da de qué hablar, siempre se está buscando como algo negativo, y más allá del partido y los puntos perdidos, que a veces duelen, yo creo que a veces se exagera también. A mí me dolió el resultado, no tuve la oportunidad de hablarlo y por eso aprovecho en esta intro de mencionarlo. Por supuesto que duelen los puntos perdidos, pero es un campeonato muy largo. Hubo resbalones en la jornada pasada de todos los equipos prácticamente. Y, y bueno, son 2 puntos que se pierden y duelen, pero es culpa de Allegri. O sea, principalmente para mí es responsabilidad de Allegri. Y queda mañana ver cuál va a ser los cambios y el bendito tema con el 9. Sigue siendo una molestia brutal el tema del 9 y creo que es importante ver ya de que se defina o un Kunku o Santiago Jiménez tienen que responder, si no esto va a ser un dolor de cabeza de aquí hasta invierno. Aquí estoy y vamos a ver qué decimos con respecto al partido de mañana. Hola Giro, hola José, un saludo por supuesto también a todas las personas que están desde el otro lado de la pantalla. Por ahí los estaba escuchando preguntando cuál podría ser la posible alineación titular del Milan para este partido contra el Atalanta. Yo tengo una acá que ya la voy a estar diciendo más adelante y vamos a estar debatiendo qué piensa cada uno al respecto. Y sí, un partido que le servirá al Milan para levantar cabeza luego de ese resbalón y ese tropezón que se tuvo contra el Pisa, que ojo, ya José estuvo reaccionando en vivo, yo también estuve hablando al respecto en la charla casual. No había visto el partido, ahora sí lo vi, pero ahora más que nunca, antes lo decía, ahora también lo digo, independientemente de los lesionados, independientemente de la falta de elementos en la banca, creo que no puedes empatar 2-2 contra el Pisa de la forma en la que lo hizo el Milan. Completa responsabilidad a los jugadores y también, por supuesto, a Massimiliano Allegri, que ahora tienen la responsabilidad de hacer las cosas de mejor manera frente al Atalanta. Giro mencionó algo bastante curioso, que dijo que la fecha antepasada resbalaron varios equipos de Serie A, esta vez le tocó resbalar al Milan, sin embargo nos sigue quedando el mal sabor de boca porque el Milan termina perdiendo la punta, el liderato en la Serie A por dejar pasar 2 puntos en casa, pero como siempre confiando en que este equipo podrá hacer las cosas de la mejor manera posible y recuperar esa ilusión de que puede ganar el Scudetto al final de la temporada. Sin nada más que agregar, chicos, déjenos también en los comentarios desde ahora. No estamos en vivo, sin embargo, va a estar como episodio estreno, así que vaya dejándonos en los comentarios qué piensan sobre este partido contra la Atalanta. Comenzamos.
Bueno, y antes de comenzar, por supuesto, agradecer a nuestros queridos miembros premium. Han estado en estos días debatiendo de una manera. Ayer tuve que intervenir yo para poner un poco de orden, así que nada, pueden unirse a través del QR que está en pantalla. Hay dos tiers, uno de 3 euros o de $3 y otro de $5, el que tú prefieras. Puedes unirte a través también del enlace que ponemos en la bio. Muchachos, estaba leyendo un poco las declaraciones de Allegri para planificar el post que iba a poner. Y habló, en principio, también de Leao. Le preguntaron, ¿Leao puede marcar 20, 25 goles? Y dice, creo que puede alcanzar esa cifra de goles. Está mejorando su forma física y se está convenciendo de sus características como delantero. Debe mejorar en el centro del área, ya que ha tenido ocasiones importantes, pero las ha aprovechado poco. Debe ser más cínico, mejorar dentro del área, aunque desde afuera marca goles muy bonitos. Tiene que mejorar como todo el equipo. Le hacen una pregunta bastante interesante porque lo hemos hablado aquí, lo hemos puesto sobre la mesa, si cuando llegue Pulisic va a poder jugar el propio Rafita junto al norteamericano, tomando en cuenta que el sistema que está implementando el Milan no está favoreciendo a un 9 físico como lo quiere Allegri o como lo que busca Allegri. Una cosa es Santiago Jiménez y otra cosa es Nkunku y otra muy diferente es el propio Leao. Son tres jugadores con características diferentes que el entrenador está tratando de poner en esa posición, ya que no llegó, digamos, el 9 que se pedía, ¿no? Porque vamos a hablar claro, y lo hemos dicho Julito desde hace tiempo, Nkunku no es el 9 que se pedía. El tipo además físicamente no está bien, no corre las pelotas que tiene que correr. La otra vez lo habíamos hablado en la grabación que se nos perdió, que decía, no, bueno, es un problema en el dedo gordo, pero sin embargo volvió Leao en el partido frente al Pisa, le tiró algo ahí en la ingle al minuto 20, 25 y al final jugó los 90 minutos y Nkunku salió y jugó solamente 10. Entonces es importante, sí, tenerlo en el banco de suplentes, al igual que Loftus-Cheek, que también volverá ante el Atalanta el día de mañana, que es la segunda defensa, creo que la segunda defensa menos goleada del campeonato. Primero está la Roma, luego el Atalanta, ya el Milan no está ahí porque estos dos goles que recibió ante el Pisa, más aquellos que recibió ante la Fiorentina, lo han hecho bajar un poco allí. Te quiero escuchar a ti primero, Giro, sobre este tema, sobre el tema del 9. Los 9 en general, tú que eres calchero, ¿cómo ves el calcio este año? Yo no lo veo bien a la Serie A. Ya batieron récord hace la jornada pasada de menos goles en una jornada en la historia de la Serie A. Eso terrible por allí. Los equipos en Europa no están dando el pie con bola. Atalanta ha perdido nivel, la Juventus acaba de destituir a Tudor, Inter y Napoli son bastante irregulares y el Milan puede, ¿por qué no?, aprovechar esa brecha que están dejando estos equipos, pero también tenemos el mismo problema que están teniendo los demás. El problema del 9, Leao con 3 goles, ya se metió entre los goleadores del calcio y estamos en la jornada 8, Giro. Es que, a ver, lo que pasa es que con el Milan y en el calcio, de hecho me llamó la atención, he tenido que ver el juego en los dos últimos en repetición y he estado muy pendiente de si he puesto 1.25, o sea, si lo pongo más rápido y digo, no, está en velocidad normal. El Milan está jugando más rápido, de acuerdo a los jugadores que tiene y al planteamiento que tiene. Pero esto es un juego que no beneficia al 9. Realmente es una realidad. El 9 que esté allí va a recibir pocos balones. Y al menos que sea un 9 como Ronaldo Nazario o como Mbappé, que son 9 que son móviles. Pero en el caso de Santiago Jiménez o Vlahovic o un estilo de 9 o Giroud, por poner otro ejemplo, va a tener ese problema de que no reciben balones y no reciben oportunidades y las pocas que tienen, si no las meten tampoco, entonces la situación es peor. El tema del calcio están sufriendo, realmente una realidad es que se está sufriendo por el tema de los 9. El Napoli, el noruego, ¿no? Holmut, Sí. Comenzó bien, pero ha bajado. La Juve sufre gravísimo con Jonathan Davis, el canadiense. Atalanta sufre con el 9. La Roma sufre con el 9 que puso a Dybala en la última partida. Realmente es rarísimo porque la época de nosotros era un punto alto del calcio de las 5 grandes ligas. ¿Cuántos Vieri, Bobo Vieri, Batistuta,
el mismo Ronaldo Nazario, Luca Toni, esos estilos de 9 ya no están predominando en el calcio y es una realidad. El juego ha cambiado y yo creo que es de acuerdo a la rapidez y es de acuerdo como Allegri está planteando jugar. Los jugadores del Milan tocan el balón todos, es impresionante, menos el 9 y no le dan el balón y no finaliza. Y Santiago Jiménez es como que el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, o sea, que tampoco es un 9, un matón, como decimos en Latinoamérica, le cuesta mucho. Ahora, yo me pregunto es, ¿por qué no cambia de esquema cuando lo necesita? Y eso me quedó con el partido de Pisa, me llamó muchísimo la atención. Si tú no cambias de esquema con el Pisa en casa, perdiendo o empatando, ¿cuándo lo vas a hacer? Y cuando me refiero a cambio de esquema es que tenía que dejar al mismo Santiago Jiménez junto con un Kunku y Leao y Selemakers. Era el cambio directo, no sacar al único 9, entre comillas, que tienes. Lamentablemente, yo pienso que el Milan va a sufrir y mucho de aquí a enero, porque Allegri hay un malestar brutal desde que él pidió el 9 y no se lo llevaron. Pero es lo que hay. Habrá que adaptarse, habrá que encontrar la forma. Creo que Pulisic es un complemento muy importante para quien juegue de 9. Y no lo digo nada más por los goles, sino lo digo por el aporte que te puede dar Pulisic. No te lo da ni Leao, no te lo da un Kunku, te lo da Pulisic, nada más. No te lo da otro jugador. Sabe jugar al lado de un 9. Es el jugador perfecto. Hay que esperar que se recupere y veremos. Yo seguiría apostando por Santiago Jiménez y no tiene nada que ver con su nacionalidad o por gusto, sino que es el 9 que tenemos. Sinceramente, poner a Leao de 9 para mí es una opción, pero es perderlo en su posición natural. Un Kunku todavía le falta y a un Kunku le llegan a dar una buena entrada y Dios lo proteja, pero en el calcio no lo han sonado todavía como acostumbran a hacerlo. Entonces, yo le seguiría apostando a Santiago Jiménez porque es lo que hay. Y tiene que rendir, algún día tiene que anotar ese hombre, si no, imagínate, o sea, qué nivel podemos llevar. O sea, no creo que lleguemos a tal sequía con el mexicano. Julio, con Jiménez, yo te estuve escuchando igual también en la charla casual, ese problemita o debate que hubo ayer en el grupo Premium, también, ¿no? Estuvo presente en esa charla. Hay gente, yo creo que hay que tener, o hay puntos medios en este caso. Jiménez se ha comido goles, sí. Jiménez se está adaptando a un sistema, sí, igual que muchos jugadores. A Jiménez le llegan tantos balones. Yo te decía, Julio, ahora que viste el partido, el Milan no generó. Y no generar ante un equipo como Pisa es preocupante. Sí es cierto también que hay dos atenuantes, que es que Bartesagui, que es algo que vengo diciendo y repitiendo con Julito Giro, Bartesagui es un gran jugador. Se ha desenvuelto de gran manera supliendo a un Estupiñán, que por cierto volverá no para este partido, pero sí supuestamente estaría ya para el partido frente a la Roma, desde el banco, no lo sabemos. Lo ha dicho Allegri hoy en rueda de prensa. Pero a nivel ofensivo, deja mucho que desear Bartesagui. Y con todo y eso, el único gol que ha anotado Jiménez, que fue en la Copa Italia, fue asistencia del lateral. Pero si juega Bartesagui, juega Tecame o juega Salemekes, que todavía no está bien físicamente, y yo creo que estos aleros, o como los quieran llamar, están jugando más a asociarse con los jugadores que tiene a su lado, cuando estaba Rabiot con Rabiot, para generar también espacios para que los centrales que vienen de atrás en velocidad lleguen hasta el área chica y acumular hombres allí. Lo hace Pavlovic por la izquierda y lo hace Tomori también por la derecha. Y el Milan a veces creo que se pierde mucho en ese tipo de juego, generando por las bandas y no tanto por el medio. Y allí hay responsabilidad de Richie, que es ahora el que tiene que tratar de filtrar balones, o el propio Fofana, que vamos a pedirle peras al olmo,
pero tiene que hacerlo. Y Modric al final le estamos pidiendo que recorra, que distribuya, que meta tiempo y que además filtre balones también. Entonces creo que tiene que mejorar un poco el Milan en el centro del campo en este sentido. Y a mí por eso no me gustó mucho el partido de Richie y de Fofana. Sí vi varios intercambios en esa ocasión, en ese partido, pero poco fructíferos. Muchas veces era el propio Jiménez que tenía que bajar a tratar de bajar, de encontrar un balón, y el Milan en esa desesperación también intentaba darle la pelota porque saben que se tiene que desbloquear. Pero sí tiene que mejorar algo el Milan en ese sentido. Vamos a ver mañana, pues ya Sanemeker con más recorrido, que se falló esa última, mamita querida, está mucho mejor, está tratando de buscar, pero se tiene que asociar de mejor manera, y creo que tiene que buscar ese entendimiento que estaban teniendo Sanemakers con Rabiot, con Fofana, buscarlo ahora con Richie, y que el Milan pueda tener otro tipo de llegada. El propio Leao se tira mucho a la izquierda. Si Leao va a jugar de segunda punta, debería recorrer más sector del ataque rosonero y tratar de asociarse de mejor manera con Jiménez. Creo que Jiménez, por esta misma dinámica del equipo, con este sistema y con un estilo de juego que está funcionando, porque el Milan está a 2 puntos del liderato, pues sí está haciendo que Jiménez se quede un poquito aislado allí en la punta y que no se genere tanto juego para el delantero como se podría generar, Julio. No sé si lo ves así, si sigues pensando que sí se genera lo suficiente y que Jiménez es el que está errando, porque contra el Pisa poco tuvo. Sí, a ver, varias cosas. La primera, importante es lo que mencionó Giro al principio de la Serie A, ¿no? Porque en el grupo Premium, y recordemos que decían, ¿por qué no un 9 como Moise Kean, el delantero de la Fiorentina? Y estadísticamente Kean tiene 100 minutos más de juego que Jiménez, que se lo puede traducir a un partido más, y creo que tiene la misma cantidad de goles, si es que no es uno más. No tengo el dato el dato a la mano. Entonces, siento que varios equipos de la serie este año están siendo muy conservadores, y que cuando van a disputar competiciones europeas les pasa factura. Creo que fue al Napoli que el PSV le terminó metiendo 7-2 en Champions. 6, me metió 6, imagínate. Al líder Entonces, y campeón. cuando este tipo de equipos que vienen semana a semana mostrando un tipo de fútbol, un tipo de esquema, un tipo de juego lento, porque yo siento que el fútbol italiano es lento comparado a otro tipo de fútbol como el de la Premier, como el de la Liga, ahí es cuando se ven las consecuencias. No tengo tampoco el dato a la mano, pero creo que en lo que va de temporada 25-26, el partido donde más goles hubo creo que fue el Inter contra Juve, que quedó 5-4, que fue un partidazo, yo lo vi, pero de ahí los resultados en la serie están siendo bastante conservadores. Y yo siento que mientras a los equipos de la Serie A este tipo de fútbol y este tipo de resultados les alcance para sacar los 3 puntos, no lo van a cambiar. Creo que lo estamos viviendo en carne propia con Massimiliano Allegri, que ganando 1-0, 2-1, vemos que prefiere conservar el arco en cero o que no le metan más goles a Mañana. Entonces, para mí, esto está siendo completamente normal. Con respecto a la generación de juego del Milan, yo sigo creyendo, mantengo, sostengo y difundo que el Milan sí es un equipo que genera, pero que lamentablemente no genera para el 9. Por eso es que lo vemos a Santiago Jiménez tan inútil, que lo vemos, que quiere participar, quiere involucrarse, vas a participar, y yo siento que esa desesperación que ahora mismo tiene Santiago Jiménez es lo que... Y a Leao también, cuando jugó de 9, también se vio inútil. Hasta que entró Jiménez y Leao y le generaron. Entonces Giro menciona que es algo bastante cierto. Dos cosas, una que mencionó Giro y otra que yo creo que es la razón por la cual el Milan se está viendo así. Primero, que el segundo punta que le permite al 9 moverse bien, aparecer, pivotear sin problemas, es Pulisic. Creo que no hay mejor jugador que esté en esa posición, y por eso yo también mantengo que cuando se recupere Pulisic, mi ofensiva será Leao de 9 y Christian Pulisic como segundo punta, donde espero yo que Rafael Leao se sienta mucho más cómodo y tenga menos responsabilidad de querer venir a generar juego con el Milan, sino que se dedique exclusivamente de 3/4 hacia adelante. Y otro jugador que yo siento que le está haciendo falta a este equipo, y que no me parece una casualidad que desde que no está, veamos al Milan desordenado y deficiente en este orden táctico, es a Rabiot. Y Allegri lo mencionó, creo que tú compartiste parte de la rueda de prensa de Allegri, y Allegri decía que a Richie le faltaba físico, que le faltaba ese último pase, que le faltaba un poco más de orden,
Entonces a mí no se me hace coincidencia que desde que Rabiot no está, lamentablemente el Milan pierde ese control del medio campo y yo no noto sintonía entre Richie, Fofana y Modric. Sigo creyendo que Richie se estorba, sigo creyendo que Fofana, desde que Rabiot dejó de jugar, se lo ve también bastante inútil en el mediocampo, lo veo muy rocoso, lo veo muy torpe con el balón en los pies, veo que no toma siempre las mejores decisiones y lamentablemente lo que antes era la fortaleza de este Milan, que es ese mediocampo conformado por Fofana, Rabiot y Modric, ahora está siendo una debilidad, porque por la falta de cohesión en el mediocampo es que se ve afectado el trabajo de los carrileros y por consecuencia el tema del segundo punta y el del delantero centro. Pero lo que yo puedo rescatar de este equipo es que a pesar de esa falta de química, si se la puede llamar de una u otra manera, el Milan sigue atacando. Contra el Pisa se generaron 5 o 6 ocasiones claras, tapadón del arquero del Pisa, luego la de Salamakers que no termina entrando, que pensé que él se iba a tirar una como contra el Napoli. Y el problema de este Milan es la falta de efectividad. Un Milan que, vuelvo y repito, para mí genera, pero que no termina convirtiendo ni el 50% de las chances que crea. Ojo, sé que es muy difícil para un equipo de fútbol tener más allá del 70% de efectividad en relación a las generaciones que genera con las que termina convirtiendo no, pero para mí el problema es ese. Y luego, volviendo a lo de Santiago Jiménez, es un jugador que yo siento que a Santiago Jiménez le está pasando lo que le pasó a Salamakers en sus primeros años con el Milan. Tiene tanta desesperación por querer hacerlo todo que lo que hace le sale mal. Y por eso le dicen el rebote, porque él baja a pivotear y le rebota la pelota y que no se encuentra, que a veces baja y por gusto no se la... O sea, llega un punto donde yo siento que ni siquiera se la quieren dar a Jiménez porque sus propios compañeros tienen miedo de que vaya a perder la pelota o que se la den y no genera absolutamente nada a favor del Milan. Entonces, creo que Santiago Jiménez debe calmarse. Y otra cosa que yo también dije, yo destaco los movimientos que hace Santiago Jiménez sin balón, le atribuyo a lo que fue la victoria contra la Fiorentina. Siento que si Santiago Jiménez no entraba, el Milan no ganaba ese partido, pero lamentablemente a un delantero se lo valora por los goles. Y Santiago Jiménez puede hacer los movimientos que quiera, puede generar penales uno por partido, pero si Santiago Jiménez no termina haciendo goles, ¿con qué vara se lo va a medir o con qué argumentos podemos seguir pidiéndolo como titular? Claro, pero aquí te hago una pregunta, porque y a eso me refería. Hay una discusión eterna que podemos caer de aquí a enero, en el sentido de que un delantero se le valora con los goles, estamos de acuerdo. Pero si Santiago Jiménez no anota gol, pero aporta al equipo y el equipo gana y el Milan encuentra la forma, no hay nada que hacer, sino disfrutarlo hasta que enero se solucione el problema. Es que solo ha aportado contra la Fiorentina, Giro. No lo Ese veo es el así. problema. No creo que solamente sea ese juego. Le hago otra pregunta a los dos y a toda la gente que nos escuche después que se publique este programa. Si hubiera otro 9 allí, Giroud, Vlahovic, Luca Toni, un 9 de ese estilo, ¿ustedes creen que tuviera los mismos resultados que Santiago Jiménez o que hubiese convertido los goles? Yo creo que no tuvieran muchos goles, pero algunos más que Jiménez sí. O sea, las que se ha comido Jiménez, yo creo que Giroud o Vlahovic no se la comían. Hablo de las que se ha comido. Ahora, entiendo el hecho de la generación de juego, pero también es cierto que a Santi le cuesta mucho más generarse juego él mismo que a otros como Giroud. Giroud de repente estaba de espaldas, se giró y remontó el solo partido frente al Inter. Claro, Giroud tiene 37 años, un tipo más experimentado, campeón del mundo y demás. Jiménez es más joven, ha pasado su máxima experiencia en Europa, ha sido por el Feyenoord, una liga menor como la holandesa. Y compararlo en ese sentido es un poco injusto. Pero vamos, si me comparas a esos nombres que tú me dices, yo sí creo que tuviese más goles que Giroud en el hubiera que no existe y en una situación totalmente hipotética, pero también entiendo que estos jugadores que tú mencionas
tenían una capacidad superior a la de Jiménez de crearse juego para él mismo. Jiménez, si no le crean, él tiene que ir a buscarla, entonces le cuesta, le rebota la pelota, no la controla bien. O sea, yo entiendo el arrastre de Márquez, que trabaja para el equipo y todo eso. De hecho, hice un short hoy de ese tema. Pero yo creo que puedes estar en el centro. Puedes ser en este tema Suiza, puedes ser neutro, puedes estar con los grises. O sea, ni es tan malo como lo pintan, ni el equipo genera tanto para que él falle, porque es que no falla tanto porque tampoco le generan tanto. A lo mejor ha fallado unas 4 o 5 en la temporada, que es, coño, es bastante. De esas 4 hubiese metido 2 y a lo mejor ya estuviésemos hablando de otra cosa. El tipo tuviese 2 goles, más el de la Copa 3, y ya con eso te puedes meter más o menos en esa racha de goleadores del calcio, que creo que el máximo tiene 5 o 6 goles. O sea, Pulisic está ahí. O sea, Pulisic que tiene 4 o 5 y Leao que tiene 3. Yo sí creo, Giro, que otros delanteros te hubiesen anotado más goles que Jiménez, pero eso no quita que no le generen tanto juego, porque yo tengo una pregunta. En el clavo. No generan tanto para el 9. ¿Qué tipo de jugador es Jiménez? Porque se habla mucho de un 9, se habla mucho de un jugador a la Giroud, pero es que yo a Jiménez no lo puedo relacionar ni con un 9 nato, ni con un jugador como Giroud. O sea, para mí Jiménez es un jugador totalmente diferente, porque si hablamos de un 9 nato, el Milan tampoco es que juega eso, porque el Milan, de todas las ocasiones a balón parado que puede tener, busca es a Gabia o a Pavlovic. El Milan no busca a los delanteros. No sé si es porque Jiménez no tiene buen juego aéreo, no sé si Jiménez en su etapa en el Feyenoord era un goleador de cabeza. O sea, yo aún no termino de descifrar qué tipo de jugador es Jiménez, porque yo siento que en el Milan no se ha podido ver esa versión de Santiago Jiménez, porque Jiménez, recordemos cuando recién llegó en una etapa donde el Milan era un desastre, donde no sabíamos qué iba a pasar con el entrenador, donde el Milan, no, ahí podría decir que el Milan no generaba absolutamente nada, porque ese equipo sí, no sé ni cómo terminó el año, porque ese Milan no generaba, era un desastre de mitad de cancha hacia adelante. Y ahora que tenemos un equipo, una media que más ordenada, más organizada, mejores nombres, que tiene sus ocasiones de gol, tiene sus ocasiones de peligro, que siento yo que en este Milan predomina más lo colectivo que lo individual, pero no le encuentro yo una palabra para definir el tipo de jugador que es Santiago. Es que fíjate algo, por lo menos en la selección mexicana, donde he tenido la oportunidad de verlo un poco más seguido últimamente, él es un complemento del 9, de Raúl Jiménez, que además en la selección mexicana la está rompiendo. O sea, es un actor secundario. El problema es que en el Milan lo están poniendo como un actor principal. Pero no sé si la está rompiendo en la selección mexicana, Giro. Yo no estoy diciendo que la está rompiendo él. Jiménez el otro, Raúl Jiménez. Ah, Raúl. Ok. Él es un complemento de Raúl Jiménez que la está rompiendo. Es un actor secundario. Y en el Milan, Santiago Jiménez lo quieren poner como un actor principal. Por eso yo creo que poniéndolo con Pulisic al lado, además con el que tiene una gran relación, yo creo que pudiéramos ver lo mejor de Santi Jiménez. Y creo también que tu pregunta es muy inteligente, Julio, porque esperamos algo que quizás no es. A lo mejor es el tipo de jugador que te juega para el equipo. Y hablando mismo de Giroud, el Giroud de la Francia campeona del 2018, que no marcó ni un gol, pero que jugó plenamente para Francia, para su equipo en ese momento, para ser campeón del mundo. Pero es que se notaba. Y hubo críticas en ese momento. Jiménez pasa desapercibido. Para mí, en ese momento, Jiménez yo no pasa sé si ustedes lo recuerdan, pero hubo críticas a Giroud, burlas, y la misma situación que hay con Santiago Jiménez ahorita en el Milan. En ese momento, cuando queda Francia campeona, era que como que Giroud, que no marcó gol, que esto, que cómo puede ser que un delantero jugando, que queda campeón del mundo y no marcó un gol. Fueron las mismas críticas. Y Francia quedó campeón. Por eso yo me adelanto y digo, vamos a ver, porque nos estamos, pareciera, entiendo la desesperación, porque como cualquier fanático del fútbol, tú quieres que tu delantero meta gol. Pero para mí no me incomodaría si de aquí a enero nosotros logramos solucionar con Pulisic y con Leao
un juego colectivo que te pueda dar Jiménez para que el equipo gane. A mí no me molestaría, sinceramente. Soy muy honesto en eso. Ahora, yo no sé, eso es una buena pregunta también la que hace Julio y buena reflexión también la de Girolamo. Recuerdo exactamente lo que pasó con Giroud y, bueno, no existía la borrosonera, pero adelanto que yo era de los que más critiqué a Giroud en ese mundial, porque yo creo que los delanteros están para anotar goles. Yo entiendo mucho el hecho, y de hecho Giroud es el único 9 de la historia de los mundiales que no anotó gol, o sea, siendo campeón. Es una locura. Sin embargo, claro, Julio estaba intentando decirte que sí se notaba el trabajo de Giroud, pero bueno, estamos hablando de un mundial de siete partidos, en donde además Giroud, a lo mejor en ese mundial, hubo otro tipo de participación, pero bueno, es el máximo goleador de la historia de Francia, lo va a superar Mbappé, pero Giroud tiene más goles que Thierry Henry, por ejemplo. Santiago Jiménez, ¿dónde está en la selección mexicana en ese sentido? No está, no aparece, porque es el escudero de Raúl. Entonces, ¿qué me estás diciendo tú? Que hay que buscarle un escudero a Santi, que Santi es más segunda punta. Entonces hay que buscar el 9 de verdad. Entonces tenía razón Allegri cuando pedía a Vlahovic. Yo creo. Entonces volvemos atrás. Y yo sé, Julio, que te escuché en la charla casual, pero es que volvemos atrás. Entonces hiciste un mal mercado. Y no es hacer leña del árbol caído, pero es que es obvio que falta un 9. Si ahora estamos diciendo que ni Santi lo es, pues estamos todos locos, pues. Estamos todos dementes. No, es que yo siento que con Jiménez, con esto que nos dice Giro, de que es como un complemento, más no un jugador estelar, que este tipo de cosas las estemos hablando ahora, lo único que terminan es hablar mucho peor de Jiménez, porque ¿qué estamos hablando? Un tipo que no puede cumplir un rol ni tener una responsabilidad grande porque lamentablemente no puede. Y bueno, Santiago Jiménez es joven, ¿no? Partiendo de eso, es un chico con mucho talento, es un chico que se ha ganado el lugar en el que está ahora, creo que nadie puede demeritar eso, pero sí, falta el 9, que fue un error de parte de esta directiva no haberle traído ese jugador que tanto pidió Massimiliano Allegri, porque creo que no es secreto para nadie que Allegri quiso un 9 y creo yo que ahora también empieza a tomar mucho más peso aquellos rumores que decían que a Allegri no le gustaba Jiménez y que precisamente por eso estaba buscando otro tipo de delantero y el tiempo le está... Siguen los rumores. Sigue. El Corriere dello Sport o de la Sera, que siempre los confundo, lanzó ayer un artículo en donde decía que Allegri estaba harto de Jiménez. Ya estoy viendo la posible formación frente al Atalanta y está entre los titulares, porque es que en Nkunku no es 9. Va de 9. Cuando de 9 Jiménez y ya de segundo. Pero por ejemplo, lo de Walter dijo algo, que Nkunku no era ni 9 ni segundo punta, que era extremo. Yo Nkunku lo conozco segundo punta toda la vida. Y yo Nkunku, yo no, al menos cuando lo trajeron en Nkunku, yo nunca lo vi como el 9 titular. O sea, de Nkunku todos hablamos primero que era un jugador a recuperar, porque venía de un año donde no jugó prácticamente nada y un fichaje bastante arriesgado de parte de esta directiva. Un parche que yo creo que a la larga va a servir para tapar el hueco que va a dejar Santiago Jiménez, porque Nkunku yo no lo veo como titular en este Milan y su condición física ahora mismo lo está demostrando. Nkunku nos enamoró los primeros partidos con su potencia, con su velocidad, con su físico, pero estamos viendo que a la larga no está respondiendo. Y otra... Yo te voy a decir una cosa, Julio, y perdón, y continúa. Pero entre Nkunku y Santiago Jiménez se fueron casi 70 millones de euros. Si vamos a estar con este tipo de fichajes así, coño, es mejor que pague 70 millones de euros por un killer, un delantero de verdad formado, no un lesionado o no un experimento como Santiago Jiménez, y que les dé la oportunidad. No tiene suplente, pues el suplente que sea Camarda, como está pasando en el Real Madrid. ¿Quién es el suplente de Mbappé? García. Es que yo no sé si este esquema le habría favorecido a Camarda, porque ¿de qué estamos hablando con Jiménez? A Camarda lo estaríamos sepultando ahora mismo. Obviamente, no, tienes razón, pero mi punto en este sentido es el siguiente. Vamos invirtiendo. Tenemos años, mire, yo tengo casi 25 años siguiendo el Milan y te puedo decir con los dedos de las manos los atacantes que hemos tenido rescatables. Shevchenko, Pipo Inzaghi,
Zlatan Ibrahimovic, Alexander Pato en su momento. Carlos Vaca no está en mi top 5, pero también fue un tipo que respondió para el equipo que tenía. Pero te voy hablando de que tengo 25 años siguiendo el Milan y te puedo nombrar tan pocos delanteros. O sea, mira el Atlético de Madrid, Oporto, el Dortmund, todo el tiempo hacen cosas buenas con respecto a los atacantes. El Milan siempre es una mierda. Es que, mira, ¿sabes lo que pasó con Jiménez? Que primero a Jiménez cuando se lo trae para intentar suplir la ausencia de Morata, de Jovic, de Abraham, con un entrenador diferente, un Milan diferente. Luego viene Massimiliano Allegri que pide ciertos jugadores, que yo sigo creyendo que a Massimiliano Allegri no le gusta Santiago Jiménez. Entonces, la analogía que tú haces es buena, porque dice 70 millones de euros en 2 jugadores, bueno, eran otros tiempos, no estaba Massimiliano Allegri, porque te aseguro que si Furlani se reúne con Ilitari, con Massimiliano Allegri, le dice, mira, te traemos a Jiménez por 35, en Kunku por 35, Massimiliano Allegri dice, no, reúne esos 70 y tráeme a Vlahovic. Pero eso no iba a pasar. ¿Tú sabes por qué no iba a pasar? Porque el Milan jamás ha invertido más de 45 millones de euros por un jugador. Y es algo que no parece que vaya a cambiar. Ojo, no lo hizo con Berlusconi, aunque 40 millones en la época de Berlusconi eran los mismos 40 millones de ahora, pero el Milan no pasa de ahí. Y si metemos a Hachari en la ecuación, que ojalá vuelva y que todo salga bien, que Jiménez lo lesionó, pues estamos hablando de 90 millones de euros entre estos 3 jugadores, coño. Claro. Es preocupante porque no están participando en ninguno de los 3, por lo menos en Serie A. Uno lesionado y los otros 2 sin anotar y estamos en la jornada. Y lo otro que te iba a decir, José, que yo siento que es un dato no menor y que muchos de nosotros estamos pasando por alto, de que el Milan está pasando por esta mala racha y ojalá que no se extienda y que se corte contra el Atalanta por los lesionados que tiene el Milan. Y de eso nosotros no podemos culpar al club porque sabemos que fue una mala gestión de parte de sus selecciones. Mala suerte parte del club por tener una plantilla tan corta también, Julio. Sí, no pero Allegri lo responde. Un mundial van tampoco. Pero es que Allegri le preguntan en rueda de prensa y ¿qué dice Allegri? Sabemos que es un riesgo que vamos a correr, pero fue lo que decidimos con la directiva al inicio. Y ojo, que esto es otra cosa que a mí me parece importante. A mí me gusta que Allegri tome responsabilidad y lo diga de frente en este tipo de cosas porque me hace entender que realmente él participó y él fue parte de esta decisión. Y que yo siento que Allegri tampoco tiene compromiso y no tiene por qué salir a tratar de justificar a la directiva por las acciones. Todos sabemos que era un riesgo de tener la plantilla corta. El problema es que nadie pensaba que de los 11 titulares, 5 se iban a joder en una misma fecha FIFA. No, Julio, nadie pensaba, ahí no te la compro porque lo pensé yo y lo habrá pensado un montón de gente. O sea, con Allegri en la temporada 10-11 que quedamos campeones, que por cierto, tenemos los mismos números exactos, mismos goles, mismos puntos, mismos ganados, mismos empatados, a estas alturas que en la temporada 10-11, cuando ganamos aquel título. Aquel título, bueno, analogías que me gusta creer. En aquel título yo siempre rescato que tuvimos que jugar con Thiago Silva de 5 por la cantidad de lesiones que hubo. Y era una plantilla mucho más larga. Allegri además es un tipo, y lo hemos hablado también en esta grabación que se borró, que sus entrenamientos son entrenamientos muy duros. Y aunque no participes en la Champions, y hay ciertos jugadores que no están amoldados o acostumbrados a este tipo de entrenamientos y que además vienen con antecedentes de lesiones, caso Nkunku, caso Rabiot, caso también Pulisic, puede pasar lo que pasó, que sí, es culpa de las selecciones, totalmente. A eso te la compro y al precio que tú me lo digas. Pero también es verdad que cuando tú te arriesgas a algo, tú estás ya asumiendo se me fue la palabra. Estás asumiendo hay una probabilidad. Estás asumiendo una alta probabilidad, exacto. Estás asumiendo una alta probabilidad de que las cosas se te tuerzan. Y eso es lo que sucedió esta vez con jugadores que además son propensos a lesiones como Rabiot. Y te preguntaba también si Estupiñán también era este estilo de jugadores que se lesionaba tanto, porque fíjate, Estupiñán también ha faltado muchísimo y también se le extraña, yo lo extraño. Entonces, en este sentido, yo sí creo que la plantilla, se puede haber tenido una plantilla corta, pero no tan corta, 22 jugadores, que son 3 porteros, que tienes 19, sin Hachari, que se lesionó al principio, 18. Tienes 18 jugadores de campo, más Valentín, ponle 19. Y de esos 19 vuelves con 5 menos, coño, es que tú ves la banca y es peor que la de Barcelona.
que vi la de Barcelona ayer y me metí las manos en la cabeza de otro equipo que tiene una plantilla súper corta, pero por lo menos ellos desarrollan un montón de talentos que le dan entrada. Que si el Ro no sé qué coño, que si aquel, que si el otro, 17 años todos y ahí juegan y se desenvuelven bien. Entonces, entiendo también que lo que quiere hacer Iglitare, el propio Allegri, Zlatan y demás, es darle también ese ingreso paulatino a los jugadores del Milan futuro. Ya pasó con Valentín, está Sala convocado, pero no terminan de encajar, no terminan de rodar, y si no terminan de rodar, al final lo que va a pasar es que vas a tener que intervenir en enero, aunque no quieras, en el mercado. Pero por ahora igual esto es, sí, ahora siempre va a venir uno que me va a decir, pero si vamos de tercero en la tabla, ¿para qué te pones a criticar? Yo estoy dando mi opinión. O sea, si tú lo ves como una crítica o lo ves como que estoy, no sé, exagerando, pues cada quien se lo vea como quiera. Pero mi opinión es esta y va a ser esta, incluso si somos campeones. Que la plantilla es más corta de lo que debió ser. ¿Sabes Yo cuando yo me preocuparía? Bueno, dale, Giro, y yo te digo la mía. No quiero dejar de mencionar esto y los pongo a pensar. Vean el juego y vean cómo Santiago Jiménez es marcado por 2 o por 3 centrales o por 2 o por 3 defensores al mismo tiempo. También es complicado y no es casualidad que los equipos, pongo el ejemplo de la Roma, pongo el ejemplo de la Juventus, pongo el ejemplo del Milan, que juegan 3-5-2, sean los equipos que están teniendo ese tipo de problemas. Hay un tema, además en Italia, que se marca muy bien, o sea, realmente ser atacante en Italia, para mí, siempre lo digo, es el primer nivel en ese sentido. Se marca mejor que en la Premier, que en España, que en Portugal. Y si tú dejas a Santiago Jiménez, que vuelvo y repito, no es el delantero más, no es Ronaldo Nazario, para que lo marquen 3 defensores, lo estás tirando, hermano, a la guerra con un cuchillo. Ahí hay un problema y ahí hay una realidad donde lo veas. Y para mí eso inclina la balanza a un 30-70. 30% de responsabilidad de él, 70% de responsabilidad del esquema que se está jugando y la forma como está jugando el Milan. Pero Giro, es que eso yo no estoy de acuerdo, porque yo lo debatía con Walter, que hablaba de cambiar esquema para que Leao esté más cómodo y sea mucho más peligroso y mucho más ofensivo. Estamos hablando de cambiar el esquema para que Santiago Jiménez destaque más, cuando en este esquema están brillando Pavlovic, Gabia, Salamaker, Bartesagui está cumpliendo, Modric, que por partido te hace un promedio de 8.5 puntos, Rabiot, que está bien. Entonces, a mí Fofana me sobra. A mí Fofana me sobra. Bueno, Fofana nos empezó a sobrar desde hace 2 partidos. Antes de Fofana nadie criticaba y nadie hablaba nada. Es que ese es otro problema, que resulta que te hacen un partido malo y es el peor jugador. No. Y los enaltecemos. Entonces, tiene que ver... De que hasta hace 2 fechas, el Milan candidato al Scudetto. Con este Milan se ilusionaba. Y resulta que empatamos, se pierde... Y ya no es así, tenemos un jugador que nos... No, sí es así, pero ¿quién ha dicho que no es así? O sea, viendo cómo está la situación, cómo está el patio, que es lo primero con el que comencé yo mi análisis hoy, el Milan puede ganar el Scudetto. Puede ganar el Scudetto, pero claro, porque los demás no están en competiciones europeas, tienen un entrenador capacitado, han llegado jugadores de gran nivel, el 11 es un 11 bastante competitivo, pero, coño, tiene grietas, Julio, y las grietas hay que decirlas. Y obvio, pero no puede ser que las grietas se vean solo cuando pasan cosas como las grietas yo creo que todas las hemos visto desde el inicio, desde que estábamos ganando hemos dicho que tenemos problemas con el 9, desde cuándo estamos criticando a Jiménez. No, yo hablo del tema de Fofana. A Fofana yo creo que se le critica desde hace mucho tiempo, Julito. Desde la temporada pasada. Para que ahorita Fofana estorba, cuando Fofana ha sido parte de ese mediocampo casi perfecto que ha tenido el Milan, a mí se me hace injusto. No, pero escucha. Yo no he escuchado a nadie hablando bien de Fofana. O sea, muy poco. Al chico que entrevistó Walter en el estadio y poco más. O sea, no sé. Era hermano, era familia de Fofana. No, sí. O sea, da equilibrio, es importante. Da equilibrio tener un jugador físico como Fofana. Pero muchas veces a mí me sobra, igual me pasa con Atecame, que tú dices, bueno, pero sí, lo necesitas porque es equilibrio, pero oye, mete un delantero ahí que complemente al otro delantero que ya tienes. Bueno, golazo Atecame, yo no lo había visto, un golazo, para mí
No sé, pero tremendo golazo que les... Yo pensé creo que estaba que habían despejando. pateado y que él le pegó y se metió, pero fue un golazo el de Atecame. No sé, Yo creo que no sé estaba por qué no le dan despejando. mérito. La Yo le doy típica de mérito a Atecame. salimos y le pegó y entró. No, tampoco así. Eso hacía Yo que... en la reacción en vivo yo dije que por ese gol no lo metía en el flop, porque antes del gol era un desastre. Estaba Sí. entregada mal las pelotas, mal posicionado, pero Pero eso fue para mí culpa lo de de Allegri. Allegri fue culpa de Eso fue Allegri. culpa de Lo Allegri, mete mal. totalmente. Y se Sí, dio cuenta, porque después lo lo cambió. cambia. Yo cuando entró, yo dije, que se lo pregunté a Walter, y Walter me dijo, bueno, no, porque entró por Bortesagui. Sí, ok, entró por Bortesagui, pero lo normal es que Saelemaekers, que ya ha jugado por la izquierda, pues juegue por la izquierda, y un Atecame que ni siquiera es alero, sino lateral, además con una línea de 4, coño, lo dejes en su posición por la derecha. Lo metiste por la izquierda y la cagó en el gol. O sea, quedó tablas, porque hay gente que dice que hubo falta sobre Gambia en la jugada de ese segundo gol, pero es que la pelota no iba para ese jugador. Entonces, yo creo que por eso no discuto mucho. Sí fue falta, pero no iba para ser. Fue parecida a la que hubo ayer contra el Barcelona, no sé si la vieron, la de Cubarsí. Cuando salta Cubarsí, le dan un golpe, no recuerdo quién fue, y la pelota le queda a Bellingham y Bellingham la empuja. Y Que fue algo por parecido. cierto, Gavi se sigue viendo muy bien. Creo que la defensa del Milan no es Pavlovic, no es Tomori. Gavia hace bien hace ver bien a los otros dos. Pero Giro, te pregunto con lo que tú mencionabas el esquema. ¿Sacrificas esa línea de tres que, ojo, para mí los goles que le han hecho el Milan han sido más por responsabilidad de Mañán y de otros que por la defensa? Estamos para darnos el lujo de desperdiciar esa línea de tres que nos está funcionando. Ante todo pronóstico. Es que son los riesgos, Julio, son los riesgos que hay que tomar como director técnico, y es lo que yo le critico a Allegri. Contra Pisa había que hacerlo. Había que hacerlo. O sea, tú no podías seguir con el mismo esquema perdiendo contra el Pisa. Yo no estoy diciendo desde el inicio, ojo, no malinterpreten. Es las decisiones que como técnico a veces tienes que tomar, y donde Allegri, desde mi punto de vista, se ha quedado, creo que es la segunda vez que pasa, se ha quedado lento en la reacción. Muy testarudo en ese sentido. O sea, ¿qué hubieses puesto tú en el 1-1? En el 1-1 hubieses movido el banco, lo hubieses movido cuando estaba el 1-0. ¿Dónde lo hubieses movido y qué hubieses hecho? ¿Qué sistema hubieses puesto? ¿Hubieses metido en Kunku junto a quién? Un Kunku con Santiago Jiménez. O sea, sacabas a Leao. Claro, dejaba a Leao, dejaba a Leao de extremo derecho y a Saelemaekers del otro lado. Y sacaba un defensa central, uno de los tres que estaba. En este ya Bartesagui lo tirabas más atrás. Y dejaba a Bartesagui, claro. Cambiaba la línea de defensa de 5 y la pasaba a 4. ¿Sí me entiendes? Con dos centrales y su lateral izquierdo y su lateral derecho. Es que yo nunca, hubiese sacado un central. Que jugamos de 5, o sea, con línea de 5 atrás. Bueno. Otro problema que yo vi en ese partido, y aquí me disculparán porque me tendrán recuerdos del Julio cuando criticaba a Teo y Leao, pero para mí los jugadores del Milan muy pasivos. No puede ser que te den ganas de jugar contra el Pisa los últimos 10 minutos. Bueno, esa es toda del entrenador. Esa es toda del entrenador. Si el Milan jugaba al menos el segundo tiempo como jugó los últimos 10 minutos contra el Pisa, habría sido la historia diferente. Y lo mismo pasó contra la Fiorentina. No sé qué tanto puede influir en el entrenador, salvo que haga una u otra variante, que ojo, en la banca no habían tampoco grandes cambios para hacer. En Kunku y Valentín. ¿Y ya? No, Valentín ni siquiera estaba. Eran Kunku y ya, y Atecame, que fueron los que entraron. Atecame, pero de ahí no es que en la banca no había nada más. O sea, para mí mucha pasividad de parte del Milan. Bueno, ahí hay jugadores fríos, lo que llaman tibios. Santiago Jiménez, Saelemaekers, desde mi punto de vista, a veces sí se le sale muchas ganas, pero para mí es un jugador que yo llamaría tibio. Richie, jugador tibio. Atecame, jugador tibio, nuevo, ¿no? O sea, entonces ahí faltó un poco más de, ¿cómo lo digo sin decir una grosería? Ustedes me entienden. Grinta. Grinta, vamos a decirle grinta, que es garra. Muchachos, para mañana sus pronósticos. El Milan, como dije, si gana vuelve a recuperar la punta, salvo que Napoli, por supuesto, gane su partido, que seguramente lo hará porque juega con Leche, si no me equivoco. La Roma también anda por ahí, con 2 puntos de más.
pero bueno, serviría para seguir alejándonos de ese quinto puesto, que es el objetivo principal que tiene el cuadro rosonero, ya lo ha repetido Allegri, quinto puesto además que el Milan no va, o sea, Italia no va a tener ese quinto puesto para la próxima Champions, ya se los digo, yo se los adelanto de una vez hoy, que no va a pasar. De hecho estamos casi que parejo con Chipre en ese ranking UEFA de esta temporada, muy mal Italia en el campeonato europeo. Veremos si Bolonia y Fiorentina, que están en competiciones menores, pueden tratar de salvar algo, porque la Fiorentina en la Conference siempre gana, así sea con Pioli, que no lleva ni una victoria en Serie A. Pronósticos para mañana, el 11 es el mismo que jugó frente al equipo del Pisa, salvo de Winter, que sí va al banco. ¿Aprobado de Winter o fue el flop por la mano que cometió? Va Tomori otra vez. Mira, no me molestó. Me parece que es un jugador que tiene algunas condiciones. Hay que verlo otra vez, sinceramente. No me molestó ni me encantó. A mí de Winter me gusta. Siento que puede ser un Malik Chow 2.0 mejorado. A mí me gusta también de Winter. Creo que fue mala suerte lo del tema de la mano. Fue penal, pero poco que recriminarle. Milan lo que tiene que hacer es aupando o uniendo lo que dijo Allegri, que dijo que Leao se le da mejor los remates desde afuera. En todo el Milan en general se le da mejor los remates desde afuera, porque pocas veces en el arco, cuando están ahí adentro, hacen algo, se complican todos, se ponen nerviosos. Hasta Mori se puso nervioso en el partido contra el Pisa en el primer tiempo, cuando todo el mundo estaba buscando a Santiago Jiménez. Se metió hasta la cocina y luego no sabía si patear, si meter un pase atrás. Tienen que tratar de esa ansiedad dentro del área, tratar de apaciguarla de alguna manera, porque la mayoría de los goles del Milan, o sea, si te pones a ver, últimamente son tiros de fuera del arco, que está bien, pero, coño, hay que tratar de meterla adentro. Y por eso es que el Milan no llega tan adentro y por eso los delanteros les cuesta tanto, en este caso a Jiménez. Mañana, el Atalanta ya como 4 partidos consecutivos empatando. Es un equipo que no tiene nada que ver con los últimos Atalantas de Gasperini, de Juric. Es mucho más, en lo que decía Julio, un equipo mucho más a lo italiano de este año, que juegan a tratar de que no te vayan a llenar el arco en vez de buscarlos, que era lo que nos gustaba de esta Atalanta. No la veo muy fuerte, sin embargo siempre visitar Bérgamo es una pesadilla para nosotros. Y tienen al belga prodigio, al gran Charles de Keteler. Ya, Daniele Maldini. Al otro grandioso, Daniele Maldini. Si el Milan jugara de amarillo, no sé, creo que va a jugar de blanco, pero si jugara de amarillo, te digo que ganan, porque esa camiseta, ojo, aura. La cábala, han ganado todos. Pero bueno, quitando esto, yo mañana creo que me voy con el empate. No, yo sí la veo seguro la victoria mañana. Te voy a decir por qué. Porque fue, o sea, evidentemente van a decir, es contradictorio lo que estás diciendo, lo que dijiste al principio, de que bueno, calma, de que podía perder ese partido, puntos, pero la realidad es que evidentemente es esa parte que dije de que no podemos desesperarnos, la temporada es muy larga, pero los jugadores sienten que si han perdido puntos contra Pisa, o sea, tú lo sientes, cuando juegas, dices, no puede ser que perdimos puntos con un equipo que no debimos perder puntos. Lo dijo Modric, lo dijo Richie. Lo dijeron, es lógico. Entonces ellos van a tratar de salir a dar una cara diferente, con una actitud diferente. Y nos vamos a encontrar un Atalanta que no está en sus mejores términos. Podemos empatar, pero de perder lo veo bien difícil. Ojo, no sabemos nunca, pero lo veo bien difícil. Pero yo lo veo muy cómodo ayer mañana que ganemos. Vamos a ganar 0-0, 0-0 o 1-1. Amargo, además. 3-1. 3-1. Mañana es ¿Vas a transmitir mañana, José, ese partido? Sí, mañana mito. Bueno. Mañana mito y ahí vemos si hacemos luego también un postpartido para ese partido. Así que el que quiera, voy a estar mañana haciendo esta reacción en vivo de Atalanta frente al Milan. Yo quiero decir algo ya para cerrar. Ojalá que Santiago Jiménez, el partido contra el Atalanta sea, porque si no es contra el Atalanta, no va a ser con absolutamente nadie. Yo sigo creyendo que Santiago Jiménez, apenas esté recuperado Pulisic, va a ir a la banca, así que si Santiago Jiménez quiere demostrarle a Allegri que puede ser un jugador útil, tiene que hacerlo en estos partidos. Creo que ha convertido en Copa Italia nada más Jiménez, ¿no?
Sí, contra el Leche. Contra el Leche, no ha hecho goles en Serie A y se le están acabando las oportunidades a Santiago Jiménez. Y lo peor de todo esto que está sucediendo, es que le está dando razón a Iglitare de las declaraciones que dio antes de que se juegue, de razón a Allegri de que no lo quería. Entonces creo que un delantero cuando igual Dovic, o Dibó, como coño se diga, es igual o peor. Pero quizás era un delantero que le gustaba a Allegri y ya partiendo de ese punto, ya Dovic ya tiene ventaja y seguramente se le aguantará más que a Jiménez, porque esto era lo que te iba a decir. Cuando pasan este tipo de cosas, los jugadores toman dos reacciones. O lo toman como motivación para salir adelante o terminan cayendo en un bache del que no van a salir nunca. Ojalá que Santiago Jiménez lo tome como motivación y rinda y cumpla y haga goles. Porque si no... Pero la conclusión del tema de Jiménez, a nivel porcentual, ¿dónde pones tú el hecho de responsabilidad de Jiménez y el resto del equipo que no le genera? De Jiménez, 40% Jiménez, 60% equipo. Entonces no es tanto un problema de Santi que necesitemos que se alineen los planetas. No, es un problema de él por el tipo de jugador que es. O sea, tiene claro, culpa. pero hay otro 60% que hay que cubrir de que el equipo no le está generando pelotas al 9. Entonces hay que mejorar también ahí. No todo de repente va a tener que recaer en Santi. Yo lo puse 30-70 por eso. Y yo del tema de Jiménez me olvido. O sea, yo entiendo lo que dice, y es una invitación, entiendo lo que dice Julio. Es preocupante, pero es más fácil o mejor olvidarse y que el equipo... Y yo creo que lo más fácil que puede hacer Santiago Jiménez es eso, preocuparse de que el equipo gane, de que él juegue para el equipo y el equipo pueda ganar, porque si se sigue metiendo de que tiene que marcar, va a caer en una frustración como delantero que es gravísimo y te puede pasar en cualquier ámbito de la vida. Ojo con eso, o sea... ¿A qué le falta a Santi? Desmarque. Un desmarque para romper líneas. Pero lo que pasa es que también el Milan juega de una manera que no te... O sea, en este caso, Richie y Modric, si se siguen rotando de la manera que hicieron con el Pisa y dejen en algún momento a Fofana en el medio y que ellos puedan meterse más al centro, coño, Richie y Modric tienen pies para filtrar algún balón a Jiménez y Jiménez le hace la diagonal, pero no las hace. ¿Sabes qué le falta a Jiménez? Dejar de ser tan buena persona y empezar a ser un jugador egoísta. Empezar a tomar la actitud de Rafael Leao el año que el Milan ganó el Scudetto. Eso le falta, malicia como jugador. Pero Leao, mira el talento que tiene Leao, mira la técnica que tiene Leao que demostró aquella vez y mira la de Jiménez. Es diferente, Julio. No, pero a mí Jiménez me parece un jugador técnicamente bueno. El problema es que yo siento que quiere hacer tanto y demostrar tanto, y eso es normal que le pase a los jugadores, que tienes tantas ganas de demostrar, tantas ganas de hacer, que llega el momento de la verdad y te termina saliendo todo mal. Pero es Normalito fue egoísta en esa última. Yo creo que habría sido muy injusto de parte del hincha reclamarle al Salamaker si es que no... A ver, lo reformulo. Lo digo porque hay mucha gente criticando a Salamaker, ojo, por la que falló. A ver, si tú te tiras esa jugada, tú no puedes criticarlo por no querer él terminarla. Claro. O sea, me explico, o sea, se manda tremenda jugada. Estoy de acuerdo, ojo. Él lo que piensa es, puta, y si le salió el gol, José no hay otra. No, me volvía loco. Pero es normal. Eso para mí, ese tipo de cosas es normal. Estoy de acuerdo. Quería escucharlo porque vi mucho. Él hizo lo que tenía que hacer. Mayoría. Lo que hizo mal fue pegarle desde ese ángulo. 3 dedos. Exacto. Desde ese ángulo no puedes pegarle 3 dedos. Tú siempre le pegas hacia adentro. Pero es que Giro, si tenía velocidad, adrenalina de la última pelota, trastrabillando porque había sacado a 3 por delante. Lo que, o sea, más bien, o sea, el nivel de pensamiento para un jugador que sabe que la cabeza de Salamanca es la que es, que va como millón. Coño, es muy fácil decirlo desde aquí sentado cómo tuvo que haberla definido, pero todo pasó muy rápido. No, y además es delantero y no es el plato de esa posición. No, Giro, para mí Salamaker quiso definirla para cerrar con broche de oro tremenda jugada, porque si ves, él no le pega 3 dedos seco. El tipo mete el pie y el balón tú ves que se va como curveando así. Entonces, voy a verla de nuevo.
Yo creo que él hace ese movimiento porque él dice, puta, le pego y la pelota se abre, pega en el palo y entra. Que yo creo que si él la colocaba, se la tapaba el arquero. Porque ahí tienes que reventar, ahí colocar... Es que después también habían personas que decían, y si se la pasa Fofana o se la pasaba No, Leao. el pase la era mandaba a la microsegundo. mierda, la sacaba del estadio ahí. No, el pase era imposible ahí realmente tú después de hacer Sí, esa el tipo jugada, la terminó solo con contra el directamente. arquero es imposible en un microsegundo ver, levantar la vista, o sea, solo lo Claro. hacen los cracks y Salamaker no Es es un de esos crack. cracks. No, todavía no es cracks, va camino a poco. Pasó de normalito, ya no es normalito, luego Es será normal. crack. Pero todavía no es crack. Crack es Leao, crack es Pulisic, Modric. Salamaker todavía no. Buen jugador, con mucha grinta, con mucha garra, que ha mejorado un montón y me cae bien. Y me voy a comprar su camiseta, ya lo dije, ya me verán. Listo, muchachos. Muchísimas gracias. Recuerden, no es en vivo, estamos en el episodio de estreno. Mañana, entonces, reacción en vivo. No sé si Julito después la reacción en vivo va a ser Martes Universo o. Puede ser que sí, puede ser que sí. Así que pendiente allí a las redes, pendiente de Universo AC Milan, pendiente de AC Milan Cast y la voz rosonera en X, TikTok también ahora y también Instagram. Muchísimas gracias, vayan comentando todo aquí. Y la misma pregunta que le hice a ellos dos, se las digo a ustedes también en los comentarios. Dividan las responsabilidades a nivel porcentual del hecho de Jiménez y el equipo. ¿Quién es más responsable? ¿El equipo por no generarle o Jiménez por no anotarla? Pongan eso en ese porcentaje y nos lo dejan en el comentario. ¿Alguna cosita más, Giro y Julito? Los amo desde Brasil. Forza Milan siempre. Ay, muchísimas gracias a las personas que se han unido a La Voz Rosonera. Estamos cerca de los 8,000 suscriptores en YouTube. Así que si son nuevos y están viendo este episodio, no están suscritos, háganlo, dejen su comentario. Un Forza Milan también acá abajo nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, su like. Nada más que agregar. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. A ganar, chao.